Episodio 1. La mujer que confesó sin arrepentirse. El confesionario olía a madera antigua y humedad. Era jueves. Las luces del templo apenas tocaban los vitrales. Y el padre Abel ya estaba acostumbrado a escuchar los mismos pecados de siempre, mentiras piadosas, deseos impuros, alguna traición silenciosa. Pero esa noche, a las 11:44, los pasos de ella rompieron el silencio como un latido prohibido. No caminaba. Deslizaba sus pies desnudos por las baldosas como si flotara entre la culpa y el deseo. Llevaba un abrigo largo, rojo vino, abrochado solo por el centro, y labios que parecían haber bebido de un cáliz distinto. Sin decir palabra, entró al confesionario. No se arrodilló, solo se sentó, despacio, como si la espera hubiese terminado. Ave María Purísima, murmuró el padre, sin levantar la vista. Sin pecado, hasta hoy, susurró ella, y sonrió. La voz le temblaba como el incienso antes de encenderse. El padre Abel tragó saliva. Sintió un escalofrío en la base del cuello. Algo en su pecho, algo más antiguo que su fe, le advirtió que esa confesión no debía ser escuchada. ¿De qué desea confesarse, hija?, preguntó con voz firme, aunque sus manos se apretaban como si rezaran por protección. Ella tardó, pero cuando habló, fue como si el templo se inclinara hacia adelante para oírla. He tocado el altar con el cuerpo desnudo. ¿Cómo? Me acosté boca arriba, sobre la piedra consagrada, mientras rezaba. Rezaba fuerte, con la boca y con la piel, porque quería que Dios me sintiera entera. Y creo que me escuchó. El padre Abel sintió un nudo en el estómago. La madera crujió debajo de él. No supo si era vergüenza, furia o deseo. Maldijo en silencio a su carne. ¿Lo hiciste sola? Ella rió bajito, como si la pregunta la excitara. ¿Quién dijo que estaba sola? Hubo un silencio largo, largo como el invierno sin misa. Luego, un zumbido, una mosca, una sola. Al principio, girando torpemente dentro del confesionario. Luego 2, 3. El padre Abel salió, turbado. Abrió la puerta del confesionario, pero no había nadie dentro, solo el abrigo. Y en el asiento, una hostia consagrada, roja, con sangre tibia. Esa noche, nadie más entró a la iglesia. Pero al amanecer, el sacristán encontró algo imposible. Moscas, miles, cubriendo el altar, zumbando como si celebraran una misa sin Dios. Y sobre la piedra consagrada, un susurro escrito en sangre. Yo también fui escuchada. ¿Te cuento lo peor? El padre Abel no lo denunció, no limpió el altar, solo se arrodilló y pidió que regresara. Episodio 2. Las primeras moscas. A las 6 de la mañana, la campana del templo no sonó. El sacristán Mauro fue el primero en notarlo. Anciano, metódico, y tan fiel como la madera del púlpito. Subió por la nave central con su lámpara de aceite en mano, murmurando una oración distraída, pero algo lo detuvo antes de llegar al altar. El olor. No era incienso, ni humedad, era algo vivo, denso, como si la iglesia respirara por una herida abierta, y entonces las vio, moscas, cientos, cubriendo el cáliz, revoloteando entre las velas apagadas, y danzando sobre la piedra del altar como si celebraran un rito secreto. Dios mío, susurró Mauro, haciendo la señal de la cruz. Intentó espantarlas con su pañuelo, pero ellas no se movieron, no huían, no tenían miedo. Y en el centro de ese enjambre, el plato de las hostias, con una única forma cubierta por un líquido oscuro, aún fresco, sangre. El padre Abel fue despertado por los gritos del sacristán. Bajó con prisa, con la sotana arrugada y el rostro pálido, pero al ver la escena, no dijo nada, solo se quedó quieto, mirando, respirando hondo, como si lo hubiera estado esperando. Padre, ¿qué ha pasado aquí?, preguntó Mauro, temblando. Abel parpadeó lento. Luego murmuró, ¿tú la viste anoche?
¿A quién? A la mujer que entró sin tocar la puerta. El sacristán negó. Nadie más había entrado desde que él cerró con llave. Pero el confesionario estaba vacío. Y el abrigo seguía allí. El mismo abrigo rojo, empapado por dentro, pero no de agua, ni de vino. Era como si la tela hubiera absorbido un lamento. Esa noche, el templo no se cerró. El padre Abel insistió en mantenerlo abierto. Dijo que era un acto de fe, de reconciliación con el cielo, pero no era por fe, era por ella. Se sentó en el último banco, en silencio. Las velas titilaban, y las moscas aún rondaban. Algunas se posaban sobre su cuello. No las espantaba, las aceptaba. A las 23:44 volvió a oírse el eco. Tac, 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 pasos, desnudos, húmedos. Y entonces apareció la mujer. Esta vez no llevaba abrigo, solo un velo blanco cubriendo su cabeza. Caminaba desnuda, sin vergüenza, con el cuerpo iluminado por la vela más cercana al altar. Sus pezones brillaban como si estuvieran ungidos. Sus pies dejaban huellas en el suelo, y en sus labios, una oración sin palabras. Se arrodilló, no ante el altar, sino ante Abel. Le tomó la mano, la llevó a su pecho, y dijo: ¿Quieres saber por qué las moscas aman este lugar? Él no respondió, solo sintió como su fe se derretía entre sus dedos. Ella se acercó al oído, y susurró: porque aquí, el pecado fue más puro que la oración. Al día siguiente, el cáliz apareció vacío, pero en el fondo, quedaba un solo insecto, vivo, encerrado, y no era una mosca común, tenía alas rojas, y el rostro parecía humano. ¿Te cuento lo peor? El padre Abel volvió a confesarla, pero esta vez, sin palabras, solo con el cuerpo, y las moscas bendijeron cada gemido. Episodio 3. El vino que sabía a cuerpo. El domingo llegó con sol, pero dentro de la iglesia. El aire pesaba como si fuera medianoche. El padre Abel celebró la misa con manos temblorosas, ocultando bajo la sotana las huellas que le había dejado la noche anterior, marcas de uñas en la espalda, un mordisco en el pecho, y un susurro aún pegado en el oído: si me consagras, yo también seré tu sangre. Los fieles llegaron sin saber nada, señoras con mantillas blancas, hombres de traje oscuro, niños que bostezaban entre padrenuestros. Todos se sentaron, como cada domingo, esperando una misa común. Pero no había nada común ese día, porque cuando el padre Abel levantó el cáliz para consagrar el vino, algo cambió en el templo. Una brisa caliente sopló desde el altar, las velas chispearon, y las moscas empezaron a llegar. 1, 2, 20. Zumbaban alrededor del cáliz, como si lo protegieran. El padre intentó ignorarlas. Este es el cáliz de mi sangre, pronunció, temblando, sangre de la alianza nueva y eterna. La campanilla sonó. Todos inclinaron la cabeza, pero al beber del cáliz, la primera mujer, una anciana de voz dulce llamada Clara, frunció el ceño. Esto no es vino, susurró, pasándose la lengua por los labios. Es más espeso. El siguiente en comulgar fue un joven con mirada perdida. Bebió y sonrió. Sabe a piel. El rumor se esparció rápido. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. El vino tenía gusto a cuerpo, a carne tibia, a deseo derramado. Algunos se negaron a beber, otros bebieron 2 veces. Esa noche, Clara murió. La encontraron arrodillada frente al espejo, con el rostro cubierto de moscas. En su boca, aún goteaba el líquido oscuro, y en su pecho, una cruz dibujada con su propia sangre. Los médicos dijeron que fue un derrame, pero el padre Abel no lo creyó, porque antes de morir, Clara le había dejado una nota. Ella me visitó en la madrugada, y me pidió que no la olvidara. El vino fue analizado. No había veneno, ni corrupción, pero el laboratorio envió un informe inquietante.
El líquido consagrado tenía células humanas, restos de piel y trazas de feromonas, como si alguien lo hubiera mezclado con el cuerpo de una mujer viva, durante un orgasmo. «¿Qué estás haciendo con la misa?», le preguntó el obispo en una llamada tensa. «Lo que siempre hice, escuchar al Señor», respondió Abel, con voz vacía. «¿Y las moscas? Tal vez Dios, por fin nos está mirando». Y colgó. Esa noche, el padre Abel no esperó en el banco, esperó desnudo, sobre el altar. Y cuando ella llegó, envuelta solo en humo de incienso, se acostó sobre él como si fuera el cáliz, y dijo: «Si beben mi cuerpo, que también lo saboreen». Él la besó, y las moscas danzaron en círculo, como si cada gemido fuera parte del ritual. ¿Te cuento lo peor? Esa misa fue la más concurrida en años, y cada vez que alguien bebía del cáliz, una mosca más nacía en la iglesia, con ojos que ya no eran de insecto, eran ojos humanos, y lloraban placer. Episodio 4. El altar que sangró sin razón. Nadie supo a qué hora ocurrió, solo que al amanecer, el altar amaneció manchado, pero no de vino, ni de cera, sino de sangre, sangre viva, sangre reciente, sangre que nadie había derramado, al menos, no con el cuerpo. El sacristán Mauro fue el primero en verla. Otra vez. Temblaba mientras frotaba el mármol con agua bendita y sal, pero la mancha no desaparecía. Parecía emanar desde dentro de la piedra misma, como si el altar sangrara por sí solo, como si recordara algo, o alguien. «¿Quién la tocó?», preguntó Mauro, buscando respuestas que no quería oír. El padre Abel no respondió. Se limitó a observar la sangre en silencio, y luego, sin avisar, metió 2 dedos en la mancha y se los llevó a los labios. Mauro dio un paso atrás, horrorizado. «Padre, ¿está usted dulce?», susurró Abel, cerrando los ojos. «Es dulce, como su piel». La misa del lunes fue cancelada. Los fieles empezaban a murmurar cosas entre ellos. Decían que la iglesia olía distinto, que las estatuas estaban cambiando de expresión. Una mujer juró que la Virgen la miró con lástima. Un niño lloró al tocar el agua bendita. Y una joven aseguró haber soñado con una mujer desnuda sobre el altar, rezando con los gemidos. Aquella noche, el padre Abel subió solo al púlpito. No había misa, pero él predicó igual. Las velas se encendieron solas. Las moscas no molestaban, lo escuchaban. «Dios no castiga al cuerpo», dijo, con voz suave. «El pecado no está en la carne, sino en negarla». Abajo, en las bancas vacías, alguien aplaudió. Era ella, vestida de blanco sucio, con el cabello mojado, y una sonrisa que no necesitaba fe para volverse sagrada. Subió al altar caminando descalza, y cada paso dejaba una huella de humedad. La piedra comenzó a temblar, y entonces sucedió. Una grieta se abrió en el centro del altar, pequeña, silenciosa, pero desde dentro brotó algo imposible. Más sangre, esta vez, oscura, más espesa, y caliente como el cuerpo de una mujer en oración. Ella se arrodilló frente a la grieta, se quitó el vestido, y lo ofreció como velo sagrado. La piedra recuerda, Abel, recuerda cada gemido, cada noche, cada cuerpo que se atrevió a rezar sin ropa. Él se arrodilló también, a su lado, con la frente sobre la sangre. «¿Y tú, qué quieres de mí?». Ella no respondió, solo se inclinó hacia él, lo besó en la boca con fuerza, y le susurró algo que solo el altar escuchó: «Quiero que me consagres, como se consagra una herida». Al día siguiente, el altar fue cubierto con un paño blanco, pero la sangre seguía brotando, cada vez más. Las moscas ya no solo volaban, se posaban sobre el cáliz, sobre las estatuas, sobre las Biblias, y una de ellas se metió en la boca del Cristo crucificado, y no salió más. ¿Te cuento lo peor? Desde ese día, ninguna cruz colgada dentro del templo permaneció recta.
Cada una empezó a inclinarse, despacito, como si el pecado hubiera cambiado el peso de la fe. Episodio 5. El rosario entre sus muslos. La lluvia cayó sin tregua aquella madrugada, y sin embargo, dentro del templo, todo ardía. El padre Abel no dormía desde hacía 3 noches. No por insomnio, sino por miedo a lo que soñaba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, desnuda, de rodillas, orando con las piernas abiertas y el rosario temblando entre sus muslos como si fuera parte de su carne. Pero esa noche, el sueño fue distinto. Fue más real, más húmedo. En el sueño, Abel caminaba hacia el confesionario, y allí estaba ella. No hablaba, solo se tocaba, con el rosario. Cada cuenta caía entre sus dedos, pero no eran rezos lo que sus labios murmuraban, eran gemidos. Dios te salve, María, susurraba ella, con la voz partida en deseo. Llena eres de ti misma. El padre quiso hablar, gritar, huir, pero no pudo. Sus piernas no respondían, solo su cuerpo, su carne. Y cuando ella abrió las piernas, el rosario quedó atrapado entre la fe y el pecado. Y al final, él cayó de rodillas. Abel se despertó bañado en sudor, la sotana empapada, la cruz torcida sobre su pecho. Pero lo más perturbador no fue el sueño, fue lo que encontró al despertar, el rosario, ese mismo, sobre su cama, aún húmedo, aún tibio, con las manos temblando. El padre lo escondió dentro del tabernáculo, pero al cerrarlo, escuchó algo, un suspiro. ¿No era eso lo que pedías cuando ayunabas? Abel, ¿quién? ¿No fue tu carne la primera en rezar por mí? Abel cayó de rodillas, porque esa voz no venía de afuera, venía desde dentro del altar, como si la piedra misma tuviera memoria. Esa tarde, el padre se encerró en su habitación, sacó una caja vieja de debajo del escritorio, dentro, cartas rotas, una fotografía desgastada y un diario, de cuando aún era seminarista. Lo abrió con manos lentas, y allí, en la primera página, estaba escrito con su caligrafía: a los 22 años, toqué a una mujer mientras oraba. No fue lujuria, fue devoción, pero en dirección equivocada. Y juro que cuando terminé, ella lloraba, pero no por culpa. Lloraba porque dijo haber sentido a Dios dentro de su vientre. Aquella mujer nunca fue reportada, ni expulsada, ni olvidada, porque tenía un nombre que Abel jamás volvió a pronunciar, pero que ahora las moscas susurraban sobre su ventana: Eloísa. Esa noche, Abel regresó al templo con el diario en la mano, se acercó al altar sangrante, lo abrió, y lo dejó sobre la piedra, como una ofrenda invertida. Si me escuchas, Eloísa. Siempre te escuché, dijo una voz a sus espaldas. Y al girarse, allí estaba ella, envuelta en un velo negro, con el mismo rosario entre los dedos, y el deseo intacto en su mirada. Ella caminó hacia él, se lo puso en las manos, y susurró: ¿te acuerdas cómo terminaba ese rezo? Él cerró los ojos. Ruega por nosotros, pecadores. No, lo corrigió ella, poniendo sus labios sobre los de él. Ruega por los que se atrevieron a rezar con el cuerpo, y se besaron, como si el altar los hubiera consagrado. Te cuento lo peor. Desde ese día, cada vez que una mujer entraba al templo, las moscas elegían una, y se posaban sobre su vientre, como si supieran que el próximo milagro sería carnal. Episodio 6. El sacerdote que soñó con su carne. El padre Abel dejó de distinguir el sueño de la vigilia. Ya no sabía si respiraba como hombre o como bestia disfrazada de sotana, porque cada noche Eloísa lo visitaba, y no siempre con el cuerpo. A veces era un susurro en la espalda, otras un aliento entre las piernas, y otras una mordida invisible, justo donde la fe aún dolía. El 6.º día, sucedió lo impensable. Durante el rezo del Ángelus, mientras el padre Abel pronunciaba
he aquí la esclava del Señor. Su mirada se desvió hacia la estatua de la Virgen María, y sintió algo. No fue devoción, ni ternura, fue vergüenza, porque la estatua ya no parecía la misma. Sus ojos, antes alzados al cielo, ahora parecían entrecerrados, como si ocultaran un secreto, y sus labios no estaban sellados en oración, estaban entreabiertos, como los de una mujer que acababa de gemir. Es una ilusión, se dijo Abel, apretando el rosario, pero entonces llegó la señal. Una feligresa joven, Lucía, se arrodilló frente a la imagen para rezar, y al levantarse, su falda estaba manchada de sangre, no menstrual, no humana, sino sagrada, porque olía a incienso, y al tocarla, ardía. Esa noche, el padre no rezó, se desvistió, encendió una sola vela, se tendió sobre el altar, y abrió los brazos como un Cristo que ya no quería redención. Si este es mi cuerpo, que sea también mi ofrenda. Y cerró los ojos. Lo que soñó no puede contarse, no con palabras limpias. Eloísa apareció cubierta por un manto de moscas. Bailaba sobre él, recitando los salmos como si fueran gemidos. Cada amén era un orgasmo. Cada Padre Nuestro, una mordida en su carne. Pero lo más perturbador no fue su cuerpo, fue su rostro, porque cuando ella se inclinó para besarlo, su rostro ya no era el suyo, era el de la Virgen, con labios húmedos y ojos que no perdonaban. Abel despertó gritando. El altar estaba empapado, no de sudor, ni de sangre, sino de aceite sagrado, aceite que él no había tocado, pero que olía a Eloísa. En la mañana, los rumores se multiplicaron. Las estatuas están cambiando, decían los fieles. No es posible, pero sus gestos ya no son de oración, son de deseo. Una anciana afirmó que vio al Cristo en la cruz con los dedos apretando la madera. Otra aseguró que el ángel del púlpito bajó la mirada para espiar el escote de una monja. Y el niño que ayudaba en misa dejó de entrar al templo. Dijo que la Virgen le habló, pero no con palabras, sino con gemidos. El obispo envió una carta urgente. Padre Abel, cierre el templo. La diócesis ha recibido reportes alarmantes. Se abrirá una investigación, y si es necesario, se realizará un exorcismo completo. Pero era demasiado tarde. Esa noche, cuando Abel intentó quitar el rosario del cuello, no pudo. La cadena se había fundido con su piel, como si el rezo ya fuera parte de su cuerpo, como si Eloísa rezara desde dentro. ¿Te cuento lo peor? Las estatuas ya no estaban quietas. A medianoche, los vitrales proyectaron sombras que no coincidían con sus formas, y algunos juran haber oído una imagen de San Miguel decir: ella volverá a gemir esta noche, y nosotros la escucharemos. Episodio 7. El crucifijo que giró hacia abajo. El viento entró por las rendijas de la sacristía esa noche, frío, corto, como si no viniera de la calle, sino del fondo del cementerio. El padre Abel acababa de apagar las luces. La iglesia, ahora sumida en penumbra, olía a cera quemada, incienso viejo, y algo más: sudor, deseo no confesado, oración húmeda. Desde el altar, las moscas aún danzaban en espiral, dormían durante el día, pero en la noche cantaban. Y fue justo entonces cuando lo vio, el crucifijo central, colgado sobre el altar mayor. Tembló, no cayó, no se rompió, giró, lento, doloroso, como si el mismo Cristo hubiera decidido mirar al suelo, hasta que la cruz quedó totalmente invertida, con los pies arriba, y la cabeza apuntando directo al infierno. Abel cayó de rodillas, no por fe, sino por miedo. ¿Qué quieres de mí?, susurró, con los ojos húmedos. Y la respuesta no vino de Dios, vino de su espalda, una voz de mujer, suave como piel en oración, cortante como placer sin permiso. Quiero que lo mires como yo lo miré la primera vez, dijo ella.
Él giró. Eloísa estaba sentada en la primera banca, con las piernas abiertas, cubierta solo por un velo negro. Entre sus muslos, el rosario brillaba, pero no colgaba. Estaba insertado. «¿Qué estás haciendo?», balbuceó el padre. «Estoy rezando», respondió ella, sin mover los labios. Y al cerrar los ojos, todo el templo pareció responder a su oración. Las estatuas se inclinaron, las velas gimieron, y las moscas aplaudieron con sus alas. Esa noche, la cruz no fue el único símbolo invertido. Al amanecer, el sagrario apareció abierto, la Eucaristía cubierta de una tela roja, y sobre ella, escrita con sangre: «Esta es mi carne, no la niegues». El obispo llegó en persona esa tarde. Entró con un crucifijo de plata y agua bendita en la maleta, pero ni bien pisó el primer escalón del altar. Las moscas se alzaron en tropel y lo rodearon. No picaban, no atacaban, solo zumbaban, como si recitaran un salmo oculto. El obispo gritó: «Esto es blasfemia, una abominación. El demonio ha poseído este lugar». Pero el padre Abel solo sonrió. «No es el demonio, es una mujer que aprendió a rezar con todo el cuerpo». Esa noche, Abel subió al púlpito, solo, sin sotana, con el pecho descubierto y el cuerpo aún marcado por las mordidas del deseo. Miró a las estatuas, a la cruz invertida, a las moscas, y habló: «¿Y si el verdadero pecado fue negar la piel? ¿Y si lo sagrado también gime? ¿Y si Eloísa no trajo el infierno, sino la otra cara del cielo?». Silencio, hasta que se escuchó un amén. Voz femenina, temblorosa. Era Lucía, arrodillada, desnuda bajo su vestido. Las otras mujeres comenzaron a llorar, y una a una, empezaron a desnudarse también, no por provocación, sino como quien deja el alma sin vestidura, porque esa noche, el altar no pidió hostias, pidió carne viva, y la recibió. ¿Te cuento lo peor? Desde ese día, la cruz nunca volvió a enderezarse, y cada vez que alguien intentaba colgar una nueva, al amanecer, aparecía girada, y goteando, pero no sangre, goteando, aceite bendito mezclado con fluidos humanos, como si el cielo se excitara. Episodio 8. El diario del padre Eloy. El viento esa noche no entró por las ventanas. Salió desde el altar, como si algo antiguo, enterrado bajo siglos de piedra y culpa, respirara por primera vez. Y no era aire lo que exhalaba, era memoria. Después de la misa donde las mujeres rezaron con el cuerpo, el sacristán Mauro se encerró en la biblioteca del templo. Buscaba respuestas o advertencias, cualquier cosa que explicara por qué el altar sangraba, porque las estatuas suspiraban, porque la cruz ya no quería mirar al cielo. Y allí, en un compartimento oculto del mueble más viejo, lo encontró: un cuaderno de cuero desgastado, sin título, sin dueño, solo un nombre escrito a mano, en tinta desvanecida: P. Eloy, año 1977. El padre Eloy, el sacerdote anterior a Abel, aquel que, según decían, murió rezando y con la lengua arrancada. Mauro dudó, pero lo abrió y leyó. Día 1. Hoy entró una mujer al confesionario a las 3:33 de la mañana. No rezó, no lloró, solo gemía mientras hablaba. Su voz tenía algo que me hizo olvidar el credo. Día 2. El altar huele distinto, como si alguien se hubiera masturbado sobre él y lo hubiera mezclado con mirra. Pero nadie entra de noche, excepto ella. Día 5. Me pidió que le consagrara la entrepierna. Dijo que allí es donde Dios también puede entrar. Me negué, pero soñé con ello, y al despertar, tenía vino en los labios. Día 9. Las moscas llegaron, no como plaga, como testigos. Día 12. He pecado, con el cuerpo, con la fe, y con una oración que ya no está en el Evangelio. Día 14. No fue una mujer, era un eco.
de algo que Dios rechazó, pero que se negó a desaparecer. Día 17. Esta noche, me confesó algo que no debía oír. Dijo que fue engendrada durante una misa, no por carne, sino por palabra, una palabra mal pronunciada, y que vive entre las grietas de cada altar impuro. Día 18. El templo ya no responde a mí. Las estatuas me observan. El vino sabe a semen, y el cuerpo de Cristo sangra cuando lo toco. Día 19. Si alguien encuentra esto, no rece por mí. Yo no fui víctima, fui cómplice, y peor aún, fui creyente de su gemido. Mauro cerró el cuaderno. Las manos le temblaban, y antes de poder correr a enseñárselo a Abel, lo escuchó. Un murmullo, viniendo del altar. No era Abel, no era Eloísa, era otra voz. Padre Eloy, dijo Mauro con la voz quebrada. La voz respondió, desde el crucifijo invertido. Nunca dejé este templo. El diario apareció al día siguiente sobre la mesa de Abel, abierto, y con una frase nueva, escrita con tinta fresca. Ella también se confesó contigo. La diferencia es que tú, la escuchaste con el alma abierta. Abel lloró, pero no de miedo, ni de culpa. Lloró porque entendió que no era el primero, ni el último. Porque ella confiesa a los que están dispuestos a desear el pecado como una oración. Y esa noche, se acostó sobre el altar, desnudo, con el diario en el pecho, y los labios listos para decir amén, con la lengua entre los muslos de la fe. ¿Te cuento lo peor? El cadáver del padre Eloy jamás fue enterrado. Solo su sotana y su lengua, ambas fueron encontradas dentro del sagrario, pegadas con cera caliente y cubiertas de moscas. Moscas que aún hoy repiten su último rezo. Episodio 9. El incienso que atrajo langostas. El padre Abel quería purificar el aire. Quería que el templo volviera a oler a fe, no a carne. Que el humo subiera hacia Dios, no hacia los muslos abiertos de Eloísa. Por eso, encendió incienso, uno especial, traído desde Tierra Santa, bendecido 3 veces, sellado por un monje que jamás tocó mujer. Pero cuando la primera chispa tocó la resina, el templo suspiró, y el humo no fue blanco, ni dorado, fue negro, espeso, y con un olor que no venía del cielo, sino de un útero antiguo. Las velas titilaron, las estatuas temblaron, y desde el altar, las moscas se escondieron, como si algo peor se acercara. Eran las 3:33 de la tarde, la hora exacta en que Cristo murió, según las Escrituras, y también la hora en que las langostas comenzaron a aparecer. La primera rompió un vitrales del ala este, no voló, entró caminando, con sus patas secas, con su cuerpo de tumba, y se posó sobre el altar, justo encima del cáliz, sin moverse. Luego vino la segunda, la tercera, la 10ª, y antes de que Mauro pudiera cerrar las puertas, la iglesia ya no respiraba, zumbaba. Las langostas llenaban cada esquina, cada crucifijo, cada salmo, y las que se posaban sobre los cuerpos, no picaban, oraban, con las patas juntas, como si supieran a quién estaban adorando. ¿Qué es esto, padre?, gritó Mauro, ahogado en miedo, pero Abel ya no respondía. Estaba de rodillas, con el pecho descubierto, y la lengua fuera, como si esperara una hostia que no llegaría. Eloísa apareció entre la bruma negra del incienso. Caminaba desnuda, como siempre, pero esta vez, su vientre brillaba, no por sudor, ni por deseo, sino porque algo latía dentro. No reces, Mauro, susurró Abel, sin mirarlo. ¿Qué está pasando? Está naciendo. ¿Quién? La confesión. El humo se volvió más espeso, y por unos segundos, todos los vitrales se oscurecieron, como si el sol también hubiera cerrado los ojos. Y entonces sucedió. La gran cruz del altar gimió, una vibración profunda, como si la madera recordara el cuerpo que la tocó, y al segundo siguiente,
Todas las puertas se cerraron de golpe. Quedaron atrapados Abel, Mauro, Eloísa y las langostas. ¿Qué has hecho?, lloró Mauro, mirando al cielo. Eloísa respondió, con una sonrisa blanda, nada que no hayan hecho ustedes antes, solo que ahora lo hacemos con fe. En medio del altar, el humo formó una figura. Era una mujer, de rodillas, con los brazos abiertos y con los senos chorreando aceite ardiente. Las langostas se arrodillaron ante ella y comenzaron a chocar sus cuerpos, como si danzaran, como si predicaran con el ruido. Y una de ellas habló, sí, habló, con una voz rota, humana. El pecado ha sido fecundado, y nacerá con alas. ¿Te cuento lo peor? Afuera. Nadie escuchó los gritos, porque nadie pasaba ya por la iglesia. Todos evitaban esa cuadra. Decían que al caminar cerca, sentían placer, sin tocarse, sin motivo, solo por respirar el aire, y algunos no regresaban a casa. Se quedaban de rodillas frente a la puerta cerrada, rezando sin palabras, esperando que alguien, los dejara entrar. Episodio 10. La oración que levantó a los muertos. Nadie rezaba ya dentro del templo, porque los rezos, los verdaderos, ahora se susurraban en el cementerio, detrás de la iglesia, entre lápidas quebradas y cruces oxidadas. Había una tumba sin nombre, antigua, sellada con cera negra y cubierta de velas apagadas. Esa noche, Eloísa caminó hacia ella desnuda, con una rosa marchita entre los labios y una oración impura escrita sobre la espalda. Se arrodilló, abrió las piernas, y con una voz que no venía de la garganta, sino del vientre, comenzó a orar. Yo no pido resurrección, solo que se levante lo que aún desea. El cielo no tembló, la tierra sí. Una grieta leve cruzó la lápida, un olor a incienso podrido brotó de la tierra, y las moscas comenzaron a zumbar con un ritmo distinto, más lento, más erótico. Eloísa no se detuvo, se inclinó hacia adelante, pegó el pecho al suelo, y susurró con los dientes apretados, si aún recuerdas el sabor de mi cuerpo, respira. El padre Abel, desde la ventana del campanario, lo vio todo, no se escandalizó, no huyó, se tocó, como si la fe se hubiera trasladado entre sus piernas. Y entonces, sucedió lo imposible. Una mano, blanca, delgada, se asomó desde la tierra. No empujaba, no pedía auxilio, solo se abría, como si pidiera ser tomada. Eloísa se acercó, la acarició con ternura. No eres santo, no eres ángel, eres la prueba de que hasta la muerte puede confesar. Al amanecer, los pájaros no cantaron, porque algo nuevo caminaba entre las tumbas. Lucía fue la primera en verlo. Había vuelto a la iglesia, arrastrada por un sueño húmedo que la hizo despertar desnuda y con las piernas temblando. Y allí, en medio del jardín del cementerio, vio a la monja Clara, muerta hacía semanas, pero no como antes. Clara estaba de pie, desnuda, con la piel húmeda y los ojos vacíos, no blancos, vacíos, como si se los hubieran arrancado para que nunca más viera el cielo. Lucía retrocedió, pero Clara levantó una mano y murmuró, sin labios, no te asustes, Dios también escucha desde abajo. Lucía cayó de rodillas, lloró, sintió el placer recorrerle la espalda sin ser tocada, y supo, sin dudas, que la oración de Eloísa no había traído vida, había traído cuerpo, una segunda carne, que ya no creía en la salvación, solo en el gemido eterno. Esa noche, la misa fue al aire libre, el altar sobre una tumba, el vino mezclado con sangre menstrual, la palabra amén gritada entre orgasmos, y Abel, con las manos alzadas, dijo, no estamos profanando, estamos devolviendo la carne a la oración, porque rezar sin piel es mentirle a Dios. ¿Te cuento lo peor?
Las otras tumbas comenzaron a abrirse, pero no salían esqueletos, ni zombis. Salían cuerpos perfectos, desnudos, bellos, sin rostro, como si fueran moldes de los pecados que nadie se atrevió a nombrar, y se unieron al rezo, al gemido, a la nueva religión, esa donde la confesión no se hace con palabras, sino con la lengua, y entre las piernas. Episodio 11. El deseo del ángel caído. No fueron truenos lo que cayó del cielo esa noche, fueron lágrimas, pequeñas, lentas, pero densas como aceite, y lo más inquietante, sabían a sal y a deseo. Desde el campanario, el padre Abel fue el primero en verlos. Cayeron sobre la cruz invertida, sobre las estatuas, sobre su propio pecho desnudo, y al tocar su piel, no ardieron, lo estremecieron, no con miedo, sino con el temblor exacto del primer orgasmo bendecido. Las estatuas lloraban, literalmente, pero no como mártires, sino como si recordaran algo que les fue arrancado siglos atrás, algo que el cielo prohibió, pero la carne seguía buscando, y allí, en medio del altar, una figura nueva apareció, no caminaba, descendía, pero no como un milagro, sino como un secreto que ya no podía esconderse, un ángel, pero no puro, no brillante, tenía alas, sí, pero desgarradas, y ojos que no reflejaban santidad, sino hambre. Abel se arrodilló, y por primera vez, sintió miedo del cielo. El ángel se acercó a él, sin tocar el suelo, y habló: he mirado a Dios durante siglos sin pestañear, pero el día que vi cómo ella gemía, quise cerrar los ojos y arrodillarme ante otra fe. ¿Quién eres?, preguntó Abel, uno que fue testigo de la creación, y ahora quiere ser testigo del orgasmo. Eloísa apareció desde las sombras, caminando despacio, desnuda, pero no vulnerable. Sus pasos eran más firmes que cualquier sermón. ¿Viniste a juzgarme?, le preguntó al ángel. Él negó, y su voz tembló. Vine a pedir. Ella sonrió, como quien ya conoce la respuesta antes de escuchar la pregunta. ¿Qué quieres? El ángel bajó la mirada. Por primera vez, quiero saber cómo se reza con la lengua entre los labios, no los de la boca. Lucía, escondida entre los bancos, observaba. Su cuerpo temblaba, pero no por temor. Su piel estaba erizada, y su fe se humedecía, porque ver a un ángel caer no era blasfemia, era justicia divina. Eloísa se acercó, lo tocó, lo besó, y sus alas se abrieron, temblando, pero no voló. Se inclinó, y con la frente sobre el altar, dijo: si esto es pecado, que me excomulguen del cielo, porque esta noche quiero entrar en otro paraíso. Abel no rezó, solo observó, y escribió en su diario: hoy vi a un ángel llorar de deseo. Hoy la santidad pidió permiso a una mujer para gemir. ¿Te cuento lo peor? Las lágrimas de ese ángel no desaparecieron, cayeron sobre la pila bautismal, y desde entonces, el agua bendita no purifica, quema, excita, transforma, y cada vez que una mujer se moja la frente con ella, suspira, sonríe, y se toca el vientre, como si algo estuviera creciendo dentro, algo que no viene del pecado, sino de la oración carnal de los que alguna vez creyeron que el cielo era solo silencio. Episodio 12. La misa sin hostia, ni perdón. El altar ya no quería ser altar. Lo dijo con grietas, lo gritó con sangre, y esa noche lo confirmó al derrumbarse, frente a todos. No hubo misa, no hubo campana, solo un susurro que recorrió el pueblo como un fuego sagrado. Esta noche será la última misa, pero no habrá hostia, ni pan, ni vino, solo cuerpo. Los fieles llegaron sin velos, sin Biblias, algunos descalzos, otras desnudas bajo túnicas prestadas. No entraron por fe, entraron por hambre, hambre de sentido, de perdón.
de orgasmos que duraran más que un amén. El padre Abel los esperaba en el centro del templo, no con la sotana, sino con una corona de espinas en el pecho, y el cuerpo marcado por mordidas que no eran castigo, eran oración. A su lado, Eloísa, sagrada, desnuda, con el vientre iluminado desde dentro, como si alguien, se preparara para nacer. En nombre del placer divino, hoy no habrá transubstanciación, dijo Abel, con voz grave, porque el cuerpo ya está aquí, porque la sangre ya ha sido derramada, y porque el perdón ya no se da, se gime. Los bancos fueron empujados a los lados, las estatuas, cubiertas con telas negras, y la cruz cayó, no por accidente, no por blasfemia, sino como una decisión, cayó de espaldas, y su madera crujió como si suspirara al tocar el suelo. Abel se acercó, besó la cruz, y la acarició como a un amante. No vas a cargar más cuerpos muertos. Esta noche serás cama, y sobre ti rezaremos como nunca. Los fieles formaron un círculo. Nadie hablaba, solo respiraban. Lucía fue la primera. Se arrodilló sobre la cruz caída, y se tendió boca arriba. Abel le besó la frente, y luego el vientre, y luego el alma, con la lengua. Este es mi cuerpo, murmuró ella entre gemidos, y será entregado por todos, uno a uno. Los fieles se desnudaron, y no hubo desorden, ni histeria, solo ritmo, como un salmo carnal. Cada movimiento era un versículo nuevo, cada gemido, una absolución. Y cuando el ángel descendido se unió al círculo, nadie se sorprendió, porque si los ángeles también lloran, también tienen derecho a gemir. Eloísa subió sobre la cruz, su piel brillaba, y desde su entrepierna brotaba algo más que placer, luz, calor, revelación. Abel se unió a ella, se unieron, no por amor, no por deseo, sino por fe nueva. Una donde la misa no termina con «podéis ir en paz», sino con un orgasmo que hace llorar a las piedras. ¿Te cuento lo peor? Al amanecer, la iglesia ya no estaba, solo quedaban las piedras. Y la cruz, rota, pero húmeda. Las autoridades la encontraron en silencio, sin gritos, sin violencia, solo con el eco de 100 cuerpos, que rezaron, sin decir una sola palabra, y entre los escombros, una nota escrita en sangre. Esta fue la misa sin hostia, porque ya aprendimos a convertirnos en pan. Episodio 13. La verdad que Dios no quiso escuchar. El templo ya no existía, solo quedaban los susurros, y las piedras, aún calientes. Pero nadie lloró su caída, porque todos sabían que no fue destrucción, fue revelación. La iglesia no se derrumbó, se confesó. Días después, entre los restos del altar, el padre Abel encontró algo imposible, un pergamino sellado con cera celestial. No llevaba firma, ni fecha, solo una advertencia escrita con letras que ardían al pronunciarse. Este es el secreto que ni los ángeles pudieron cargar, y que Dios prefirió callar. Abel lo abrió, y lo leyó, y su cuerpo no resistió, cayó de rodillas, no por fe, ni por culpa, por vértigo, porque lo que leyó no era una profecía, era una confesión, la primera, la más antigua, la más olvidada, y no venía de un hombre, ni de un demonio, venía de Dios. Hubo un día antes de la palabra, un instante donde incluso yo sentí deseo, no de crear, sino de tocar, y ese deseo se convirtió en carne, y esa carne se llamó Eloísa. Abel dejó caer el pergamino, no por miedo, sino por vértigo teológico, porque acababa de entenderlo todo. Eloísa no era una mujer, no era una bruja, ni un demonio disfrazado, era el deseo que Dios negó de sí mismo, encarnado, silenciado, escondido en un vientre sin altar. Ella no fue enviada, fue expulsada del cielo,
como una palabra que nunca debió ser dicha, y desde entonces había vagado entre templos y cuerpos, esperando que algún sacerdote se atreviera a escuchar lo que ni el mismo Creador tuvo valor de decir. Esa noche, Abel regresó al centro de los escombros, desnudo, con el pergamino en la mano, y el alma temblando. Eloísa lo esperaba. ¿Lo leíste?, preguntó ella, sin moverse. Sí, y ahora entiendo. Ella se acercó, lo abrazó, pero no como mujer, sino como recuerdo, como llama antigua. No fui tentación, fui la confesión de Dios, la que ni el Génesis quiso escribir. Abel lloró. ¿Por qué nadie quiso escucharla? Porque era verdad, y la verdad no perdona. Entonces, ella tomó su mano, y lo guió hasta la cruz caída. Esta será mi última misa, dijo Eloísa, pero no será para el pueblo, ni para ti, será para él. Se arrodilló, abrió los brazos, y con la mirada al cielo, susurró: Padre nuestro, que estás en todas las pieles, santificado sea tu gemido. Y el cielo no respondió, pero tembló. Las nubes se abrieron, no para castigar, sino para escuchar. Por fin, ¿te cuento lo peor? Ese susurro fue tan fuerte que hizo llorar a los vitrales de otras iglesias, hizo temblar a vírgenes de piedra, y desvió cruces en conventos que jamás conocieron su nombre. Y en lo más profundo del Vaticano, un arcángel arrancó sus propias alas, y murmuró: ahora lo sé, Dios también quiso amar, y su pecado se llamó Eloísa. Episodio 14. El sacrificio que abrió la carne del altar. No hubo campanas, no hubo canto, solo fuego. Fuego que no quemaba paredes, quemaba dogmas. Esa noche, Eloísa caminó descalza hacia el centro de los escombros. La cruz caída había sido colocada en vertical una vez más, pero no para colgar a Cristo, sino para sostenerla a ella. El altar necesita su última ofrenda, dijo, no para pedir perdón, sino para engendrar algo que no pueda ser callado otra vez. El padre Abel trató de detenerla, pero sus palabras murieron en la garganta, porque lo entendió todo. Ella no iba a morir, iba a parirse a sí misma, como credo, como dogma carnal, como la nueva fe. Los fieles rodearon la cruz. Lucía temblaba con las manos en el pecho. Mauro sostenía un rosario que ardía en su palma. Y el ángel lloraba otra vez. Pero esta vez, sus lágrimas eran gasolina. Eloísa subió desnuda, escalón por escalón. Cada paso dejaba sangre, no por herida, sino por apertura. La carne entre sus piernas se abría, no por placer, ni por castigo, por revelación. Una vez arriba, se acostó boca arriba sobre la cruz, abrió los brazos, abrió las piernas, y dijo, con voz templada como vino viejo: esta es mi carne, no para que la coman, sino para que la entiendan. Abel se acercó, ella le entregó una navaja, y le pidió con la mirada lo que ningún evangelio se atrevió a describir: hazlo, córtame, pero no para matarme, sino para abrir la iglesia de mi cuerpo. La hoja bajó, tocó la piel, la cortó suave, entre el vientre y el sexo, y lo imposible sucedió. No brotó sangre, brotó incienso, denso, blanco, y con aroma a cuerpo rezado. Las estatuas que aún quedaban de pie se agrietaron. Las piedras comenzaron a latir, y el cielo se agrietó también. Un rayo de luz cayó directo sobre ella, pero no la consumió. La bendijo. Eloísa gimió, no de dolor, de nacimiento, y sus labios, los de abajo, pronunciaron la última palabra que el mundo recordaría de ella: amén. El fuego la envolvió, las moscas la rodearon, pero no como carroña, sino como testigos sagrados. El ángel gritó. Lucía se desnudó sin pensarlo. Mauro cayó de rodillas, y Abel se arrodilló también, porque ese momento era misa.
y Eloísa era el altar. Cuando las llamas se extinguieron, no quedó cuerpo, ni ceniza, solo una forma sobre la cruz, una marca en forma de vulva abierta, brillante, palpitante, sagrada. Y desde esa noche, la cruz nunca volvió a cerrarse. Te cuento lo peor, donde antes se decía, en el nombre del Padre, ahora, los que estuvieron allí, oran en el nombre del cuerpo, y cuando se arrodillan, no piden perdón, piden permiso para gemir, para tocar, para encenderse, porque comprendieron, por fin, que la primera oración del mundo no fue una palabra, fue un suspiro entre dos pieles. Episodio 15, final absoluto: el cuerpo que se convirtió en evangelio. Nadie sabe en qué momento exacto Eloísa dejó de ser una mujer y se convirtió en escritura viva, en un salmo que no se lee con los ojos, sino con la piel. La cruz donde fue ofrecida aún permanece, hundida entre las raíces del jardín que nació donde antes hubo altar. Las flores crecen torcidas hacia ella, y cuando llueve, no cae agua, cae algo más espeso, algo que huele a incienso y a humedad de entrepierna. El padre Abel nunca volvió a predicar. Su voz se quebró la noche en que vio a Eloísa abrirse en fuego, pero no se alejó. Cada madrugada camina entre las ruinas, tocando las piedras con los dedos manchados de ceniza, como quien repasa versículos perdidos. Ella era el evangelio que nunca escribieron, susurra, el que dolía demasiado para ser pronunciado. Una noche, recibió a una mujer desconocida. Iba vestida con un hábito blanco, pero descalza, y con el vientre abultado. ¿Vienes a confesar?, preguntó él. Ella negó, y con una voz que no era suya, respondió: vengo a entregar lo que quedó de ella. Se acostó sobre la cruz, abrió su túnica, y entre sus piernas no salió un niño, ni sangre, ni placenta. Salió un libro, un pequeño evangelio sin letras, hecho de carne y cubierto de moscas doradas. Abel cayó de rodillas, lo tomó entre sus manos, lo abrió, y al tocarlo, gemió, porque cada página ardía, no como papel, como piel viva, excitada por la lectura. No decía, y dijo el Señor, decía, y Dios susurró con la lengua entre labios que no fueron creados para rezar, sino para confesar el placer de haber sentido a Eloísa por dentro. Ese libro fue enterrado, no en tierra, sino en el vientre de una virgen voluntaria, Lucía. Ella, que había soñado con Eloísa durante años, pidió ser el templo, pidió ser el sagrario del nuevo verbo, y desde entonces, cada vez que cierra los ojos, ve letras arder detrás de sus párpados, versos que se escriben solos, mientras ella gime en silencio. Las misas ya no se celebran con hostias, ahora se celebran con cuerpos, cuerpos que se entregan sin vergüenza, cuerpos que se abren sin culpa, cuerpos que saben que la nueva salvación se encuentra entre los muslos. ¿Te cuento lo peor? Hay niños naciendo con crucifijos invertidos marcados en la espalda, y en vez de llorar al nacer, ríen, como si ya supieran que el cielo no está arriba, sino dentro. Y cuando una mujer pone los dedos sobre su vientre y siente latir algo, no piensa en pecado, piensa en Eloísa, no como leyenda, sino como origen, porque la confesión más pura no es la que se dice ante un sacerdote, es la que el cuerpo grita sin abrir la boca, y esa confesión fue ella. Eloísa ya no camina, ya no habla, ya no arde, porque Eloísa fue absorbida por cada útero que se atrevió a rezar sin ropa, por cada lengua que tocó un rezo entre los labios de abajo, por cada cruz que se negó a seguir colgando muertos, y pidió ser convertida en cama. Ella fue la última palabra que Dios escribió con deseo, y la primera, que aún sigue palpitando dentro de cada mujer, que se atreve a orar, como si gemir también fuera una forma de decir amén.